Muy bien, nos encontramos dialogando con un vecino de aquí de la localidad de Bolsón, don Segundo Tokarczuk. Segundo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos en la casa. Bueno, como lo conocen los amigos, ¿no? Los allegados, Toca, así le dicen. Sí, así me dice. Bueno, cuéntenos un poquitito cómo nació en usted esta iniciativa de que la oficina de turismo del Bolsón se la mencione en referencia a don Mario Márquez. Y la iniciativa fue porque algunos de los viejos que quedan poco me dijo, ¿y qué hacemos con Mario? ¿Qué hacemos con Mario? El referente en sí creo que soy yo, ¿no? Porque lo acompañé varios años, a pesar de ser mucho más joven que toda la camada esa. Y como él fue el secretario, el que creó, o sea, la Secretaría de Turismo en el Bolsón, porque ya la oficina estaba hecha, entonces dije, bueno, hay tantos monumentos en este pueblo que nosotros ni los conocemos algunos. ¿Por qué no? Ponerle Mario Márquez, ¿no? Y bueno, se están conmemorando por estos días 24 años de su Claro, y desaparición justo se física. dieron los 24 años, entonces dije, bueno, vamos a hacer un empujoncito, ¿no? Si él fue el primer intendente de este pueblo y creo que fue el segundo diputado provincial de acá, porque antes estaba Pereira, que era de la UCR. Bueno, mucha Después, historia, ¿no? sí, Cuéntenos un mucho. poquitito. ¿La primera ambulancia al Bolsón llegó de la mano de don Mario también? Claro, había una elección a diputación y entonces él sabía manejar los tiempos, ¿no? Cuando pedían voto, él pedía también acá, porque acá era un pueblo escondido, lleno de charcos, no había máquinas viales, no se arreglaban a pala los pozos, no había un carro con un caballo para sacar la basura, no había maquinaria ni nada. Los impuestos eran muy pocos, casi nada, casi todo esto eran quinta. No se loteaba solamente acá porque el presidente Perón, bueno, autorizaba, ¿no? Y firmaba el presidente porque era zona de frontera esto. Y bueno, así Benzano loteó también esa quinta que después ahora está al lado del barrio obrero. Y era muy difícil todo, los caminos eran intransitables, mucha nieve, ¿Y, había de todo. y se acuerda cuál fue la primera ambulancia que tuvo el Bolsón? Creo que era una Dodge, me parece. Porque cuando yo, Esas carrozadas largas. sí, yo cosechaba lúpulo, la vi pasar una vez con un enfermo de allá del Nahuelpan. Sí. ¿Y cómo, si lo tendría que definir a don Mario Márquez, cómo lo definiría? Y don Mario Márquez era un hombre recto. No lo iban a pasar por delante así nomás. Él había vislumbrado el turismo en esta zona hace muchos años. Y mientras él estuvo en la municipalidad la podía dirigir y sabía dónde buscar las cosas. Si no tenía, él pedía. Y así se hacían los puentes, que después se los llevaba el río, ¿no? Pero una persona muy recta. ¿Alguna anécdota que tenga usted que recuerde, con la que quiera graficar y recordar la memoria de Mario Márquez en este día? Y anécdotas hay muchas, ¿no? Pero él tenía la tarjeta roja, antes era del Partido Justicialista, cuando el Partido Justicialista no lo dejaron votar, y entonces salió la UCRI, porque los votos del peronismo, y tuvo sus enemigos, así como tuvo sus amigos, acá tuvo sus enemigos también. Por cuestiones de política. Claro, y bueno, y era cuestiones de bala y cuchillo en esos años, ¿no? Y siempre me dijo a mi muchacho, siempre tenés que contar hasta 10 antes de tomar una decisión, porque caliente en la política, las elecciones de antes eran con el 38 en la cintura, y el pueblo se pintaba como se aludía al Martín Fierro, ¿no? Decía, el que se iba al radicalismo del pueblo le ponían vaca que cambia querencia, se atrasan la aparición. Y eran muy pocos acá. Y en algún momento militaron en el partido intransigente, ¿no? Sí, en el 73. Cuando él volvió de Paraguay, que se autoexilió, ya sabía que venían las elecciones, entonces con Oscar Allende, organizó de vuelta el partido acá. Y había que afiliar a todos de vuelta. ¿Y cómo fue esa primera elección donde lograron conseguir un concejal? Muy buena.
sin propaganda, sin nada. Yo me recuerdo que Carlitos Tornero, que estaba en el PPR, felicitó sobre todo a la persona de Mario Marqués, porque sin dinero, sin propaganda y sin nada, salió concejal. Y después del festejo tuvo una visita inesperada. Sí. ¿Cómo fue? Ahí en la zona de la familia Ponce, ¿no? Sí, en la Casa Vieja. Sí, llegó la policía y nos quería sacar. Y él no salió. Él sabía bien cómo eran las leyes. Él, el comisario lo llamó y él no salió del terreno. Él le hizo seña, le dijo que venga. Pues tenía esa costumbre de hacer así. Vení vos si querés hablar conmigo. El culo también hacía así cuando se peleaba, porque él era hincha del Güemes. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¿Y cómo terminó ese asado de festejo? Bien. ¿Llegó la policía en un viejo chipito? Así como llegó se estudió aquí. ¿No se quedaron a comer un poco? No. Era costumbre de muchas familias que en esa época se conocían todos, ¿no? Sí, acá todos eran conocidos. Y bueno, lo apoyaron hasta el segundo mandato. En el segundo mandato él fue a diputado y acá quedó Américo Cárdenas. Y Américo Cárdenas, como tenía un trabajo paralelo en el correo, lo entraron a apretar y renunció. Entonces después quedó Yeyén. Yeyén, bueno, por eso le digo yo a los que se ocupan de ocupar puestos políticos, ¿no? Que el segundo a veces tiene que ser mejor que el primero, porque si no te traiciona. Y después hubo un bolsonazo, se lo sacó a Yeyén, y al poco tiempo vino el gobierno militar y cayó la democracia, ¿no? Cayó el gobierno de Ilía y Mario estaba en la provincia y bueno, empezaron a ser perseguidos. Una historia negra de un pasado sí, que no hay que repetir. La parte local del Bolsón nada que ver con la izquierda, no era por amistad, por compañerismo, por ayudar al pueblo. No era la izquierda de tirar bomba, ¿no? Y bueno, ahora después de eso de la UCRI, sí, después él, al tener refugiado a varias personas de los partidos de izquierda acá, se tuvo que ir del país. Sí, se autoexilió. Muy bien, don Segundo, muchísimas gracias por atendernos en la calidez de su hogar y contarnos un poquito la historia, esta rica historia que tiene el Bolsón de antes, no solo Mario Marqués, que esperemos que sea homenajeado en la figura de la Secretaría de Turismo. Muchísimas gracias. Bueno, de nada.